Ahora, yendo a su plan de gobierno, ya que mencionó el tema de la seguridad y la inseguridad particular que atraviesa el distrito del Porvenir en Trujillo, que todos conocen, ¿cuál es el planteamiento diferencial del APRA para resolver el principal problema según todas las encuestas? Mira, lo que todo el mundo plantea son medidas aisladas. Nosotros estamos planteando un shock de seguridad que hemos presentado hace 3 semanas justamente en la prensa, una conferencia de prensa, pero son medidas simultáneas. Son 5 cosas que se tienen que hacer a la vez. La repotenciación de la policía, la reforma del sistema penitenciario, una reforma auténtica, no como la que hace Gerí, que evidentemente es simplemente cambiar de nombre. Definitivamente un cambio de enfoque en el control de las fronteras, obviamente penas más duras para los servidores públicos que traicionan al pueblo. Ya no habría narcoindultos. Yo he declarado, primero que no, eso creo que fue básicamente un muñeco montado, hay una sola persona sentenciada por el tema, pero he declarado justamente antes de ayer que en el caso de que el APRA llegue por tercera vez a Palacio de Gobierno, vamos a hacer una reforma para quitar la posibilidad de que el presidente indulte y vamos a dárselo a un conjunto de iglesias para que lo hagan con un enfoque humanitario y con eso creo que hay que cerrar ese tema, ¿no? ¿Qué haría usted sus primeros 100 días de gobierno que no signifiquen más gasto público? No, 3 cosas concretas que haría. Bueno, las primeras son definitivamente reformas. El 28 de julio tenemos que llegar con 2 paquetes normativos bastante claros. El primero relacionado con el tema de la seguridad ciudadana, el gran problema nacional. Y el segundo con uno que tiene cuestiones conexas, el tema de la formalización de la pequeña minería, guión la persecución de la minería ilegal. Los primeros esfuerzos orientados a los 150 días, 100 primeros días, tienen que ver con eso definitivamente. Iniciar la reforma, repotenciación de la policía, iniciar el cambio de enfoque en el control de las fronteras, iniciar definitivamente la reforma normativa para que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales merezca cadena perpetua, que es una de las cosas que estoy poniendo, ¿no? ¿Otra? El tema definitivamente de la minería, la formalización de la minería creo que es un tema fundamental. Creo que el tema del reinfo no ha funcionado, creo que hemos declarado respecto a eso que esto tiene que terminar, no puede extenderse más. Por lo tanto, hay que tener un planteamiento de formalización popular a la pequeña minería y persecución a la minería ilegal. Estoy planteando la posibilidad de facilitar mini plantas procesadoras de mineral para evitar que los intermediarios abusen de los pequeños mineros, formalizándolos, pero además, lógicamente, exigiendo estándares ambientales y laborales para esta formalización. Algunos expertos señalan que una alternativa a ello es que las concesiones mineras actualmente otorgadas, que estén ociosas, o sea, sin utilizar, sean trasladadas y entregadas a los mineros artesanales o a los mineros hoy ilegales. Eso lo han planteado varios candidatos. ¿Usted acoge esa propuesta o no le parece viable? Me parece que lo primero debe ser hacer un mapeo real desde el punto de vista social y creo que la formalización a cambio de facultad crediticia en todo caso y de empoderamiento a través de estas mini plantas procesadoras puede ser un primer paso. Lo otro hay que discutirlo ampliamente, sin duda. ¿Y qué haría con la minería formal, que encuentra tantos obstáculos para poder llevar a cabo una cartera de 60.000 millones de dólares? Pero cada vez que surge un proyecto, surgen los peros y cosas Hay dos grandes temas ahí. El primero, sin duda, es la viabilidad social de la gran minería moderna. Y el segundo es las ampliaciones. Esa es una tercera parte aproximadamente. Creo en un shock para desburocratizar el asunto de la inversión minera. Creo que eso es fundamental para atender el asunto de las ampliaciones. Y para la inversión nueva, yo creo que una reconfiguración del canon es absolutamente necesario. ¿En qué sentido? Creo que hay que hacer que el 15 o 20% de ese canon reconfigurado vaya en asignación directa de dinero a los ciudadanos para evitar justamente que existan intermediarios que puedan bloquear la actividad minera, ¿no? Obviamente todo esto siempre con los mayores estándares ambientales posibles, ¿no? ¿Y con Petroperú qué cosa haría? Definitivamente tenemos, primero que entender... ¿La privatizaría, que es una palabra que es como tabú, que le da miedo a mucha gente hablar? ¿Usted diría que entraría abiertamente a ver todas las opciones? Mira, primero, no es una cosa escrita en piedra, es decir, no es la única solución, tampoco es una palabra vetada. Yo creo en la posibilidad de gestión privada para atender determinados problemas, pero respecto al asunto de Petroperú hay que decir 2 cosas. La primera es que ni siquiera este gobierno que quiso hablar del tema de la privatización fue enmendada luego por su propia proinversión cuando dijo que no se trataba de una privatización sino de una reorganización. Y hay evidentemente cuestiones de abastecimiento relacionadas con la Amazonía, por ejemplo, que oscila entre 48 y 52%. Entonces es un tema complejo. El primer principio que tenemos que aplicar es que no sea de nuevo un desangre para el Estado. Eso debe terminar. Pero en segundo lugar, entendiendo que... O sea, que no sería como un barril sin fondo como ha sido definitivamente, en los últimos años. Pero hay que señalar otra cosa adicional, que este tema se volvió en esta dimensión por culpa justamente de gobiernos corruptos. Recuerda usted que la refinería empezó costando 700, 800 millones de dólares aproximadamente, ha terminado... 6.000. Exactamente. Y eso es, digamos, el gran pasivo que arrastra a Petroperú. Yo creo que eso definitivamente tiene que terminar
Y lo otro, entender también que el asunto energético es un asunto, sin duda, innegablemente estratégico también, Y ¿no? usted quería con Sedapal y Corpac. Respecto al tema de Sedapal, yo creo, más que Sedapal, con el asunto del agua potable, creo que el hecho que regrese agua para todos es algo fundamental. Creo que nosotros pudimos darle bajo determinados esquemas similares actualmente a agua a 3,5 millones de peruanos. Hoy día podríamos hacerlo de nuevo, volviendo No privatizaría Sedapal. Yo creo que el tema del agua históricamente para el APRA ha sido muy sensible como para hablar de una privatización. ¿Por qué ¿no? para el APRA en particular? Para la gente. Es un tema sensible que no hay, en esta altura del siglo XXI, no hay agua potable y saneamiento. Para la gente, justamente, Claro. los intereses que el APRA defiende, para la gente, es hablar de privatización en términos de agua potable es bastante sensible. Por lo tanto, el APRA recoge también esa preocupación. ¿Haría cambios en la Constitución? ¿En qué? O sea, digamos, yo siempre he dicho que la Constitución no está escrita en piedra definitivamente. Creo que el capítulo o la parte política en todo caso es bastante compleja, es bastante deficiente. En el tema del capítulo económico, yo creo que hay cosas que no son ni siquiera tan necesarias a estas alturas, pero definitivamente hay que ir a un debate. Por ejemplo, creo, para centrar el tema, en una flexibilización relativa al rol subsidiario del Estado. Creo que el Estado está un poco amarrado respecto a sus posibilidades dentro del marco constitucional, ¿no? Me sorprende que no haya hablado Sobre todo frente a la acción, por ejemplo, de monopsonios, ¿no? Que existen en el país también, ¿no? Creo que En lo que hasta ahora nos ha hablado en las prioridades, todo no ha hablado de lucha contra la corrupción. Bueno. Viniendo de un partido que tiene tantas manchas en términos de corrupción, ¿qué es lo que usted plantea en el tema? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, creo, la corrupción hoy día golpea mucho al pueblo porque está relacionada al principal problema nacional, que es la inseguridad ciudadana. Creo que tenemos que tener una mano firme fuerte ahí, ya lo dije aquí, para todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales, hay que aplicarles cadena perpetua. Eso no va a significar que entremos a la demagogia de decir vamos a salirnos de la Corte Interamericana del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque no es necesario. Pero en segundo lugar, la corrupción está asociada, lógicamente, a la obra pública. Por lo tanto, tenemos que ser muy firmes ahí y evitar que cualquier empresa que haya tenido un problema de corrupción vuelva a contratar con el Estado. Gran Pero parte de la adicionalmente, mucho tiene que ver con la obra abandonada, que ni siquiera hay sobre eso sentencias. Creo que las empresas que han dejado obra abandonada en el país, obras que se cuentan por decenas de miles en todo el Perú, tampoco deben poder volver a contratar con el Estado. Ahora, gran parte de la corrupción anida en los gobiernos regionales y locales que reciben exceso de dinero presupuestal según muchos expertos. ¿Usted recentralizaría o revisaría la descentralización que Sí, planteó Toledo? Absolutamente. Cuando hablé de los 5 puntos, hablamos de la reforma del Estado en el 5.º punto de lo que los políticos no hablan. Primer tema, digitalización. Segundo tema, definitivamente repensar la departamentalización de Toledo, que no creo que fue una auténtica descentralización. Y hoy día, ya 24 años después, creo que podemos estar de acuerdo que ha generado los grandes monstruos de la corrupción, o muchos de los grandes monstruos de la corrupción a nivel nacional. Creo que hay que repensar ese proceso, creo que el APRA tiene que entrar a un debate, digamos, honesto con las regiones para ver cómo replanteamos este asunto, este dibujo constitucional. El APRA siempre históricamente estuvo relacionado con el asunto de las regiones desde un punto de vista horizontal, transversal, bajo el ímpetu, digamos, conceptual de Pulgar Vidal. Creo que hay que recuperar un poco ese ímpetu. Las mancomunidades pueden ser un primer paso. Bien, Enrique, pues muchas gracias por estar enfrentados, le agradecemos y estaremos muy atentos a la evolución de su campaña. Encantado de haber estado acá. Muchas gracias. Buenas noches.